Baisha pamba, eisha paprina, coina na ame ayu, imagina, weru mañande venían de programa mi entero vestida pejano, apendu se bajera vaca, atoralo hermano cuera. Penaguino Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuez de Peina, Yepita Somaretebe, Amboasao Mapeme, tenía abrazo mi rompe espalda, Pisa Yahari, edición número 518 de Cajatoralo, hermano cuera, 518 de mañana, Juan capítulo 19, allí quema verso 31, de donde otro mire que fuera, Pisa Gina Yahaese, Abuyeque entero de Tabe Maya, pues acá, Pisa veí, Pembo web en el mensajito, Mille Jai, Pureña, en Buremia veí, Ñejeno y Ionia veí. Más 595-985-162-975 lo mitad, vea, y Pumante hoy. Ara y línea personal, vea, Rupica, tú me ves llevarle lo mitad, Veruca, pene, Ñeponando y cuera, y acá tú, aveñande, Ñeponando. Pesa veí, y un baile de Hina, Yura, Ñembo en mi oración, hey, ya poco Hina, vea, hoy el resultado, ya agradecer al Todopoderoso, ya me dé testimonios. Ahí te dice besa tapisa un mensaje mío dice pea ya orar curija ne mando a página tal tiempo pero ya año oración ayuno ve curija na ame el resultado o sema amén aleluya pea imagina pesa y gusto lo itaña año comunica mi milagro y catuan esa ñanemo que una vez me amba esa ñambonga cuatu sabe be ñanderute te recobe glorificar su vida su nombre y navea. Bueno, llegué Pastor Sergio, donde ya veí, pesa, ahora ya pues año de cote envía por mi de Sananga muy, ya opinan ese año de YouTube, y me año de Facebook, hoy que lo mitad no revisar y nada, hoy está y pues jugar, hoy en dura mora con ambas, o ponen duro, o lo mitad y nada, año de página de YouTube, pesa ahí na Pastor Sergio, pesa y na lo mitad. Con Pastor Sergio ya ponían de la video cuera ya upijan imagina ve YouTube ya upi Facebook y sambia ve WhatsApp ojo Telegram nambre no hoy hoy llegué Pastor Sergio Pepe hoy upiñan de número de suscriptores y nada esa mica hija Torah de Moínamo o aparecen de la estudio ve o si no estudio bíblico en guaraní ella ponamos on se entender a ver la hija Torah o dos partes yo lo escribimos y catú de topa bueno ya esa mi a ver ya de coño de pisa cuera veo ya o palpiete coño de tatuisa de cuella veja o hindú y qué programa y ya puede ir algunos curinos hindú ve semana pasada güey ya pongo ya piti nota aclaratoria y gurin va a ese tema ya pues hay una vez en Duimba era pues hay bueno en meaco en algún grupo no itio majina ya se yima con ya hoina ya recupera yima ya bueno a pesar de agradecer esta pizza cuera esa cua mía cueja se puto y cocina pe ñecote y le coja un guare mi se y bebe y mía be billetera y personal be pillamos en una giro yeja miramos y se puto se tija o pues ya sea vea con ministerio pues ya anota siempre para ver ñe puto más 595-985-162-975 línea personal ya con línea activo ahí va tú ya enviata pm anga en privado y anga pe pulseamos pe llevarle seamos la giro tío Inare. Bueno, muchas gracias mantentero de teatro pichacuera de corazón agradecer PM ayer recuperar Yilma se mire con ella en San Yilma o hasta ti momento duro difícil y ya pecuru y miores vi la te cobe curi pero que tú voy a agradecer a Beñan de Rute de TV y misericordia de esa pecha veita pichacuera magmaba o en todo que ese pedido de auxilio a o mi peñe puto mi lleguen de TV lo mitad bueno nañan de desagradecido y algo se puede hoy da eco yo iba bañen botushan ni en boshu con ni en boruruma bebé amo be uja por hoy lo mitad este cola esa situación me acuerdo alguna vez ya quebranta y se pesado y más algunos veina han botado mi mismo ante las puertas del corazón de los hermanos ella para añadir los hermanos allá
Jaime amo se poje y mi en algún momento por pisa y mi me bota veces perdona y mi veces disculpa y mi ni contenido que ya bota manejado que ajeno lo está. Bueno, ya esa mi va ego hina ya enseñan de a ver cuál son 19:31 no digo ni mera eupa. Hoy te pregunta Curi PBG y no concuerdas y no coincidimos tío ahora leyendo pregunta upea. No mañana y namba y lo cuave. ¿Me puede explicar por qué no concuerda este versículo con Mateo 12:40? Con lo cual usted demostró que el Mesías no resucitó un domingo. Pero aquí dice claramente que los cuerpos no tenían que quedarse en la cruz en el día de reposo, es decir, hasta el día siguiente, que es sábado. Al parecer hay contradicción entre Juan 19:31 y Mateo 12:40. Bueno, oye confundí violonita, tío, porque cierto, a veces y me puede explicar y no coincidir con 19:31 a Mateo 12:40. Después de mostrar Macuri que el Mesías no resucita y abuela domingo y vela cañi y nada, es el problema. Pero APG y claramente que umi omanoacue do pitaña araja pe curusure upe día de reposo pe ja pe otro día pe que es sábado. Bueno, pues según Reina Valera allá ya lee la palabra sábado. Va, él la venemos caña. Al parecer hay contradicción entre Juan 19:31 y Mateo 12:40. Va, esto no hay contradicción. Juan 19:31 y Mateo 12:40. O revisa para temas y Biblia vine entero veja el cuaje. Bueno, años estamos revisando de años sea ve ahí. Mateo 12:40 19:31 primero ña mañana ahí. 19:31 ahí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. Vejina. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. A ver lo mitad y dice, bueno, después de mostrar curija, no resucitáis a domingo allá. O sea que ya podemos ver estudio curija ya topa que el día de la resurrección del Mesías cayó un sábado, un día de reposo, un Shabbat. Y está comprobado con escritura entero. Pero a ver lo mitad y va esa está a ver y la do pitaña la abuela geongue sábado pe y que decir que viernes wa ula vamos a ver. Bueno, ya esa está ya solucionada. Pero ya esa no la otro 12 Mateo 12:40 ve. Ni oye contra de sige. Mateo 12:40 ni oye contra de sí, bueno. Ya tendré por a ver lo mejor. Por algún doñe confundirlo y time. Andas a la y página, vea. 12:40. Como bajora. 12:40. Porque como, vean la señal de la resurrección o del día de la resurrección del Mesías. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, en vista, vean hoy en día ya con los estudios ya no es la cálculo guri. Habla ya topa guri que no resucitáis abuela domingo, sino que os resucita sábado, día de reposo resucita. Entonces y lo mitad, vengo entonces con 19:31 de Juan. Vengo y que
o más no es viernes. Jala ya ponen los estudios de Mateo 12:40, Bellanuje, Curi, que es miércoles lo más no es. O sea, ella va, cuando vio contradicción, a ver. 3 días y 3 noches, para la no se ponen allá. Ahí seguro. Pega con profecía del mismo Mesías, oye, a ver con Mateo 12:40, pega la cara, pega la núcleo, pega las Apolo y tal. Pega ñande ya no se ponen la cuenta. Mi otro ya estudia también, pega y pona. 3 días y 3 noches, pero mando, vaya a contar, y ya ponemos la estudio. Bueno, a las 3 de la tarde, miércoles mano. Jueves a las 3 de la tarde, un día. Una noche, un día. Viernes a las 3 de la tarde, 2 noches, 2 días. Sábado, Caarú, 3 noches y 3 días. Sábado, Caarú es resucita. Para que quien porque para que quedó ya domingo más en el calendario hebreo. Apeago ya hay más seguro, por lo menos peandas ahí la problema. A veces según se entiende la ya lo mitad en la homocañía hoy 46 que peaco Juan 19:31 para hoy pona porque mañana vimbe ahí a la misma cosa, o sea, la traducción está bien. Pero si esta traducción está bien, esta lo igual, eso está a ver hoy casi viernes y porque al otro día de reposo. A la fina, cuando dice la Biblia reposo o Shabbat en hebreo, no necesariamente se está refiriéndose, hermano querido, al séptimo día de descanso. Hay día de reposo allá, pero ya entenderán el contexto porque cada festividad orecola, bueno, alguna festividad de orecola y día de reposo, por ejemplo, y entenderán es festividad. Aparte de la día de descanso, que es el séptimo día sábado, descanso semanal o Shabbat semanal o reposo semanal, cada sábado hoy, cada mandamiento hoy van después discutir. Pero aparte de a veces la PTI festividad hoy por una miércoles, o ver una mola mandamiento, pero miércoles o miércoles hoy que cuarajú, hoy en bo areteana. Páginas a las PTI Shabbat, PTI día de reposo. Hebreo, el mismo yente. Tendrá un Shabbat, tendrá un día de reposo. Ese día será día de reposo. Va pedía en Guareteta, pero anda el día de reposo del sábado. Habla esta vez seña caña, especialmente cuando entramos aquí en lo que estarás allí para Reina Valera. Porque puede imaginarlo y está la mocaña. Sí, vino hoy por nada. Está bien la traducción. Hey. Entonces los Yahuditas 19:31. Como era el día de preparación. Sí. Ahora, cuando dice día de preparación, ya es a mí 31 de Reina Valera. Era preparación de la Pascua. Preparación de la Pascua. No dice era día de preparación del Shabbat, del día de descanso. Era día de preparación de la Pascua. Entonces, ese día, acuerdo ya popá malo ya puana, porque hoy que o cuarajú, upebe ya aretema, según el mandamiento, según el mandamiento de la Pascua allá. Bueno, ya mañana Biblia latinoamericana 31 mismo por hora esa para allá de cojina pe de saludo de apisacueva y puro vea con Biblia veo joven congregación ve a ver como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado pero vamos cañimba y te ve y lo mitad sábado que sí que él murió el viernes. Porque sábado y con ella en la curusure. Bueno, pero la palabra sábado en hebreo es Shabbat, que quiere decir reposo, descanso.
cesación de actividad. Pero onda ahí la Shabbat o sábado del séptimo día de la semana, ya esa cada mes por la escritura. Bueno, y con la ñecañi. Bueno, ñandego ñandende hará entonces la requisito, rito o indicaciones para cada festividad bíblica. Haya jecana siempre la mo pa oír la pape mandamiento la o va oye yapuana durante el pape fiesta. Si está hablando de la Pascua, ya jecana la Biblia ve la mo pa oír la mandamiento de la Pascua. Hamba epa uberu pe oye yapuana ahora cuál es indicación, la instrucción para la Torah y no lo mira. La mandamiento. A ti mandamiento pero ahora cuál es instrucción, va ella oye yapuana. Daña entender mierda ya ubicamos hay jamás allá cañita pero por ejemplo de palabra Biblia latinoamericana como cañima y todo no está sábado yo busqué en la latinoamericana y sábado hañande ya por la de estudios no sé que él murió un miércoles y acá nosotros leemos en la Biblia latinoamericana y dice que al otro día es sábado, quiere decir que él, según Juan 19:31 él muere un viernes y no es así. Baja, piense, hermano querido. Yandé la palabra sábado, yandé ya purú como un día X de la semana, que es el séptimo día. Pero los hebreos no usan la palabra Shabbat para dedicarse, para referirse solamente al séptimo día, sino a los distintos tipos de descanso que trae una festividad. ¿Sabe la ñamajeta ahí? Bueno. No ya entendemos ahí ya estudiamos ya se cairamos la cuando habla de reposo solemne no se refiere al día de descanso semanal correspondiente al séptimo día, a repetir a ver descanso no del séptimo día sino peteín reposo o peteín Shabbat correspondiente al primer día de la fiesta de los del Pesaj o de la Pascua, ¿sí? O de los panes sin levadura. Reposo, Shabbat, ¿sí? Bueno, a ver, PTI, gran feriado, era primer día de reposo de la fiesta de la Pascua, que es antes del séptimo día de reposo. Pepilla vaina, semanal, antes del séptimo día de reposo semanal. Hoy llegué tenía descanso. Upearen con la ñande, upearen con la GIP. El Mesías o manope miércoles a las 3 de la tarde. Acuarajido isqueo. Ya. Hoy que está más fecha 15. Él muere el 14 de Nisan o de Aviv. A 15. Hoy que acuarajido oñembo arete mara según la mandamiento upepi arepe oñe punupeti arete. Porque oñe punú ahí las festividades de los panes sin levadura. Y el primer día de los panes sin levadura se tenía que hacer sí o sí un reposo, aunque no era sábado. Igual se tenía que hacer un reposo. ¿Sí? Aunque no era el séptimo día, igual se tenía que hacer un reposo. Era la Shabbat, se tenía que hacer un Shabbat, un día de reposo. Bueno, Pechoñe punú la cena del 15 de Aviv con lo cual también se daba inicio a los 7 días de los panes sin levadura ya upea o para llegar con otro día de reposo que andas ahí llegar a ver el séptimo día o sábado de descanso, que no es el séptimo día o no es el sábado del séptimo día, sino que es un sábado o un reposo o un Shabbat, ¿sí? Antes del sábado del séptimo día. Entonces, ya entendés que en esas festividades del cual se refiere ahí Juan 19:31 en la Pascua de la muerte del Mesías, hoy PTI, día de reposo, Éxodo 12, 15, 16, Levítico 23, 7, 8, bella topauga. Oñe punu pe caruputu oikeo cuarajú upepe ya arete guasuma, porque era el feriado o el día de reposo de los panes sin levadura, no era el día de reposo del sábado de descanso semanal o el séptimo día.
upearen con la y porque al otro día ya reposo más, no iba más la teongüe. ¿Por qué? Porque era el día de reposo del primer día de los panes sin levadura, no era el día de reposo del séptimo día. A vendemos caña. Na pevina, eso 12, 15, 16 a Levítico 23, 7, 8. Y sencillito, ya huevija ya. Entonces, según Mateo 12, 40, el mismo Mesías o profetizar que o manotas a 3 días a 3 pujaré, o sea 72 horas, un día con 24 horas ya. Entonces, según la escritura, él muere el 14 a las 3 de la tarde, que era el mismo día y en que y la hora en que se sacrificaba el cordero pascual, según los estudios en eso y Levítico. Bueno, debe contábamos desde la profecía del Mesías, 3 días, 3 noches, ñande ya topa que en ese tiempo pedía Joacue miércoles. Ya pongo retroceso en el estudio del calendario hebraico de ese tiempo. El 14 de Aviv, en el tiempo que muere el Mesías, era un miércoles. Bueno, entonces debemos en la cuenta, 3 días y 3 noches, día miércoles a las 3 de la tarde, y ya pues a veces llegué, o mano. Miércoles 14 de Aviv, muere a las 3 de la tarde. Jueves 15 de Aviv a la tarde, una noche y un día. Viernes 16 de Aviv a la tarde, 2 noches y 2 días. Sábado 17 de Aviv a la tarde, 3 noches y 3 días. ¿Esa? O concordar. Quiere decir que ese día de reposo que está hablando allí en Juan 19, 31, el reposo de la Pascua, es el reposo de la fiesta de los panes sin levadura que cayó un jueves y no un sábado, porque el día de reposo del sábado era otro. Es decir, ese año, en el día en los tiempos que muere el Mesías, había el primer día del reposo de los panes sin levadura, que era un jueves. El segundo día del reposo, que era el reposo del sábado, del séptimo día. Y había otro reposo que era al final del séptimo día de los panes sin levadura. ¿Pillaba? O sea, andé con 3 reposos, güey. Andé ya tendrían a maitear reposo de palo, oye, se refería al primer día de reposo de los panes sin levadura, no al segundo, que era el sábado o el séptimo día. Porque podemos allá, el Mesías ya, hay que mover para arriba, ella hoy come yema. ¿Me entiendes? Vaina lomita. Nape pile yinos, nape cañinos, y nada, oye, vos a poseer, vende, y pe a veces avisa allí. Pembula vende mensajito y me grupo veo, si no en privado a niñas y sencillo, solamente que ya lean las leyes de la Pascua de Éxodo y Levítico. Pues veña mañana va ese te pasan reposo por eco. Sábado en bowe, séptimo día en bowe, hoy día de reposo. Y pues tu uja ara. Petén día, petén arete, pues sábado en bowe. Pues sábado a ellos, pero tú por ley hoy arete oíste todo el tiempo, cada 7 días. Bueno. Aña ambaitego y ya esa y claro, ve palomita mina porque o cañi se yo ni esa tina se yo, o sea, no, entonces ahí vemos que no hay exactamente. Ahí al estudiar esto nos damos cuenta de que Juan 19:31 no está contradiciendo a Mateo 12:40. No yo contradecir, bueno, sino que oye referí al primer día de reposo de los panes sin levadura, no al sábado del séptimo día. Entonces no hay contradicción, mi querido o mi querida, el que envió el que se hace esta pregunta. Bueno, a ver. Bueno, a ver, otro tema allí. Este sábado sí era el día de reposo semanal. Al parecer era otro reposo más.
porque no concordaría con Juan, Mateo, Mateo 12:40 va. No concordaría con Mateo 12:40, sí. Japón que te voy a explicar, pues. Para pesar, exactamente. Ese, para pillarle no mal no está joven a uno. El sábado era un sábado, ese está lo establecido. Para hoy ointe, cada sábado sí o sí, cada 7 días ya puto bueno ointe, pero hoy ya ve fiesta o verú día de descanso extra, antes del sábado del séptimo día. Exactamente. No es que parece, es lo así. Bueno, este sábado si era el día de reposo semanal y que en la escritura dice que el primer día, domingo, María Magdalena fue muy de mañana y no le encontró encerrado en la sepultura al Mesías. No hay evidencia que le haya visto levantarse el domingo. Bueno, vaya el domingo a la mañana. Bueno, ya está aclarado. Obviamente que sí, mi querido oyente. No hay por evidencia. No dice cuando María Magdalena se fue, vio que el Mesías se estaba levantando de la tumba. Nadie le vio. Porque algo pesado, mapico. Y tenía que presentarse el domingo ante el Padre como primicia, porque ese domingo era día de la primicia. Ese domingo hay día de la primicia, según la escritura. Ese día domingo, después del Shabbat, del descanso semanal del séptimo día, se celebraba día de la primicia. Se tenía que presentar y presentar en el templo la gavilla del día, para la gavilla recogida de la primera cosecha para la primicia. Upear representar al Mesías, upear el Mesías y ve cuñame, anique poco se, anique. Se, ajá, esta, a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. O sea que el Mesías tenía su papá y tenía su Elohim, Orecola y Yara. Jaendas ahí la ñan de Yara. Jae ita ira, parece y sale cola se tua, jare cola se Yara. Jae apende tua, jae apende Yara y papel le ahí anga papepar. Veñan más esto en papi. Bueno, va el hoy pepe, oye presenta como primicia ante el Padre, primicia de entre los resucitados, de todos los muertos que resucita y va y se presenta ante el Padre. Nadie pudo hacer eso, solamente él. Maigo otro omano acueja peya tu omanore ve cobeja ya ojo en el cielo no hay por va no existir. El Mesías es el único eso. Él es la primicia de entre los muertos, los resucitados. Él es el que está ahí. Él muere a los 3 días, resucita, se presenta como primicia delante del Padre. Apeñi uno más ven y yo ya pupa va lo mitaje y ahí nadie o manoja ahí cielo me mandó vayan de ya popamos la estudio. Eso es fue una mala interpretación nada más. Acuérdate, hoy mismo estará comido en el paraíso, Pepe ya pillar la mala traducción, que hubo mala traducción, que no se usó la coma, que se apellame en la evidencia, en ese mismo día no podía estar en el cielo el Mesías, ni mucho menos el que murió con él. ¿Por qué no podía estar en ese mismo día en el cielo? Vaya, ya estudia Pamaguri. Bueno. 3 que ya llamin de Juan 3 le seina vea bajora Juan 3:13 nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, solamente el Mesías está ahí. Nadie ha subido en el cielo. Bueno, Juan 3:13 vea. Y bueno, espero haber respondido su pregunta, mi querido oyente. Bueno, a ver mañana en mañana de algo. Bueno, todo aclarado entonces. No hay contradicción entre Mateo 12:40 y Juan 19:31, sino lo que hay es mala interpretación del día de descanso. No hay entender por ahí, que eso se refería al día de descanso
del día jueves, no el día de descanso del día sábado. A Pepe ya solución. Ya mañana de Éxodo 12, 15 y 16, Levítico 23, 7, 8, allá pilata más la día de descanso extra hoy para día de festividad, aún porque el Mesías tenía que cumplir también eso. Los judíos cumplían eso, más todavía ellos. Día tuila un día de descanso donde se acuerdo respetar, no. Peje hija y seitejo de cuañan de ya la ley peja ya puedo agrupar. Y bueno, pese a que me ya pues vienen enviar pocos días Aragua, abuye que me voy ya pues acá y yo topata con era muy shalom, bendiciones, hasta mañana con Gaia Toralo, hermano cuera.